Qué bendición poder compartir un día más. Y antes de dar inicio, quiero poner en las manos del Señor esta palabra, este mensaje, que sea de gran bendición para su pueblo. Amén. Los pastores no están el día de hoy, están en San Carlos, igualmente haciendo su ministerio, haciendo su misión allá en la iglesia. Entonces los bendecimos también donde ellos están. Vamos a orar. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por darnos la oportunidad de estar acá un día más. Qué bendición, Señor, qué privilegio, Dios, poder estar en tu casa, reunidos, Señor, como una familia, como un cuerpo que somos en ti, Señor, poder juntos, Señor, adorarte, exaltarte, Señor, gozarnos en ti, Padre Santo, Señor, y orar los unos por los otros, Señor. Señor, sabemos que hay necesidad también en tu pueblo, Dios. Señor, hay necesidad de un milagro, Señor, de sanidad, Padre Santo. Por eso, Señor, juntos, Señor, te pedimos por cada uno de estos hermanos, Señor Jesús, que tú te glorifiques en sus vidas, Dios. Padre, bendícelos, Señor, fortalécelos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y esta palabra que sea de gran bendición para tu pueblo, Dios. Úsanos, Señor, úsame a mí como un instrumento en tus manos, Señor, y que todo lo que se haga y se diga sea por tu Santo Espíritu, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, gloria al Señor, iglesia. Cuando vemos que hay necesidad de oración, cuando hay situaciones de salud, sabemos que en esta vida vamos a pasar pruebas, vamos a pasar aflicciones, situaciones de diferentes tipos, pero seguimos confiando en un Dios todopoderoso. Seguimos confiando en un Dios que es el que tiene la última palabra. Ante todo eso, uno se motiva de saber que tenemos que vivir cada día como si fuera el último. ¿Por qué? Porque hay tres lugares que muchas veces queremos estar, y es en el ayer y en el mañana. Pero nadie puede volverse al ayer porque no puede. Yo no puedo decir, voy a regresar a la fiesta de las madres de ayer porque se me olvidó tal cosa. No, ya pasó. Entonces yo no puedo estar en ese lugar porque no hay posibilidad. Entonces, ¿por qué algunas veces nuestra manera de pensar, nuestras preocupaciones se basan en el pasado cuando ya no podemos hacer nada? ¿Cuántos me están siguiendo? Igualmente, mañana no sabemos qué va a pasar. Lo más seguro que tenemos es hoy y debemos vivirlo, gozarnos en el Señor, disfrutar un día a la vez, vivirlo de lleno, amar. No estresarnos tanto, no preocuparnos tanto, no afanarnos tanto. ¿Por qué? Porque también la parte emocional, como nos sentimos, influye en nuestra parte física. Y tenemos que estar entendidos que el ser humano está compuesto, no voy a predicar de eso, pero no sé, Dios me puso esto en el corazón. Tenemos que saber que estamos compuestos por emociones, somos personas emocionales, pero también somos espirituales. Y muchas veces dejamos que las emociones gobiernen la parte espiritual, cuando realmente nuestra espiritualidad debe gobernar nuestras emociones. ¿Cuántos me escucharon? Muchas veces decimos, ay no, hoy no quiero congregarme, qué pereza otra vez ir a cantar, ir a congregar. Bueno, te estás dejando guiar por tus emociones. Ah, es que tengo pereza, es que me molesté con un hermano, la hermana Raquel, no sé, se enojó conmigo, yo no voy a congregarme ese día. Pero realmente tenemos que llenarnos de Dios. Cuando lo busquemos más a Él, cuando nos llenemos más de Él, cuando lo busquemos en oración, cuando lo busquemos aquí en su palabra, no caminaremos como nosotros nos sintamos, sino lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Amén. Y sabemos que en su palabra dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y yo lo creo. El médico da solamente un diagnóstico de lo que él ve, pero Dios ve más allá. Amén. Dios ve más allá. Así que yo creo fielmente, en el caso de Norma, para los que no la conocieran, dirían que no tiene nada, ¿cierto? Normita siempre anda sonriendo, siempre anda alegre, siempre anda de buen humor. Y realmente cuando ella dice que está enferma, yo digo, wow, o sea, no lo puedo creer. O sea, se ve tan bien, tan llena de vida. Entonces, esa es la actitud que tenemos que tener ante la vida. Amén.
no afligirnos, no desmotivarnos, sino saber que hoy tenemos un día, vamos a vivirlo al máximo, vamos a disfrutarlo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Hoy quiero compartirles una palabra y está en el libro de Oseas. ¿Cuántos han escuchado de Oseas? ¿Qué me pueden decir de Oseas? Vamos a preguntar. ¿Quién fue Oseas? Un profeta, ajá. En la Biblia, Dios en el Antiguo Testamento usaba a personas para comunicarse con el pueblo de diferentes maneras. Y una de esas personas que él usó fue al profeta Oseas. Oseas significa Dios salva. Es parte de los profetas menores del Antiguo Testamento y no pertenece a ese grupo de profetas llamados así profetas menores, no por importancia, sino por el tamaño del libro. Tenemos los profetas mayores, está Isaías, está Jeremías, está Ezequiel, Daniel, que fueron libros muy amplios de más capítulos, entonces le pusieron los profetas mayores, y Oseas es parte de los profetas menores. Y hay una historia que se relata en los primeros 3 capítulos, y cuando yo lo leí por primera vez caló mucho en mi corazón de saber el Dios tan maravilloso, el Dios tan grande que nosotros tenemos. Uno de los errores, pienso yo, que la iglesia a lo largo de la historia, la iglesia de Cristo en todo el mundo, uno de los errores que ha cometido es que terminamos de aniquilar a los soldados heridos del ejército de Dios. Vemos en una guerra, va un ejército que está luchando contra el enemigo. Nosotros como cristianos tenemos una lucha también. Tenemos una lucha muy fuerte todos los días. Si usted no se ha dado cuenta, hoy se tiene que dar cuenta que tenemos una lucha con seres que realmente nos quieren apartar de Dios. Si pertenecemos a un ejército en este mundo, pertenecemos al ejército de Costa Rica y resulta que Costa Rica va a enfrentarse, no sé, con Panamá, por ejemplo. Y resulta que Osvaldo es parte de ese ejército y lo hieren en una pierna. ¿Cuál es la función de yo como compañero de él? Es levantarlo, ayudarlo a curar, vendarle su pierna, ponerlo a salvo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ha caído, está herido, ¿cierto? Así debe ser nuestra función también en la iglesia del Señor. Y puede ser que por muchos años a los hermanos que han caído por alguna otra razón, cualquiera que sea haya sido el error que hayan cometido, muchas veces los aniquilamos cuando los juzgamos, cuando hablamos de ellos, les dejamos de hablar, nos cruzamos de acera. Mire, ahí va el hermanito aquel, no, mejor me voy por aquí, ¿verdad? La hermanita que pasó tal cosa, no le hablo nunca más. Pero quiero que veamos en Oseas cuál es el actuar de Dios y realmente nos va a confrontar en su palabra. Cuenta la historia que Oseas profetizó durante 20 años, entre los años 730 y 750 antes de Cristo. Dios, como parte de su plan, le da una instrucción a Oseas que para la fecha que vivimos hoy en día sería mal vista por muchos religiosos y le llamarían de muchas formas. Pero Dios tiene muchas maneras de trabajar y quiero que vayamos de lleno al libro de Oseas, capítulo 1, y lo vamos a leer. Oseas, capítulo 1. ¿Aló? Cuando lo tienen, me hagan un fuerte amén. Vamos a buscar Oseas. Dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová
que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, el rey de Israel. El principio de la palabra Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve y tómate una mujer fornicaria. Ups, ¿qué está diciendo el libro acá? Ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio luz una hija. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Hurrana, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Hurrana, concibió y dio luz a un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y los de Israel, nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Vemos acá cómo Dios le dice al profeta que tome a una mujer fornicaria, una prostituta. Para los religiosos de pronto puede haber sido alarmante eso, pero ¿cómo se va a unir a una pecadora? ¿Qué clase de esposa te fuiste a hacer, hombre? Una fornicaria, una prostituta. Se lee en la historia que en aquella época el pueblo de Dios, los israelitas, estaban pecando. Habían caído en el pecado de la fornicación, y Dios, por medio de Oseas, planea que él tome a una mujer prostituta, una fornicaria. ¿Por qué? Porque él tenía planes que hacer con su pueblo y era parte del proceso de Dios. Muchas veces no comprendemos la manera de actuar de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que Dios no puede hacer grandes cosas en las vidas de las personas por su pasado, pero sabemos que Dios, cuando Él llama, Él capacita y Él transforma vidas. En el capítulo 2, quiero que veamos qué sucede, ¿verdad? Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruhama, contended con vuestra madre. Algo sucedió otra vez con Gomer. Contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues su fornicación de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia a sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Vemos cómo Gomer decidió otra vez volver a su vida pasada. Cuando Dios la sacó de donde estaba, la hizo ser la mujer de ese profeta, vemos cómo ella prefirió regresar otra vez donde Dios la había sacado. Vemos lo que sucede ahí, y eso me trae a mí a recordar que algunas veces nosotros hacemos lo mismo cuando nos apartamos de Dios. Dios nos saca del pecado y nos lleva a grandes cosas, como por ejemplo ser parte de un profeta, estar en su vida, y con sus hijos tenía planes, pero ella prefirió volver otra vez al mundo.
¿Será que pasará eso hoy en día también? Que Dios nos rescata, tiene misericordia por nosotros, nos congregamos, lo conocemos por medio de su palabra, vemos sus obras, vemos sus milagros, pero decidimos y nos volvemos otra vez atrás, donde era el mundo. En el caso de los hombres, volvemos otra vez a las fiestas, volvemos al alcohol, volvemos a las drogas y olvidamos lo que Dios había hecho en nuestras vidas. Por tanto, he aquí, versículo 6, yo rodearé de espinos su camino y le cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le había dado el trigo, el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré que yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie le librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí, yo le atraeré y le llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Qué hermoso, ¿no? Y le castigaré por los días, dice en el versículo 3, en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí, yo le atraeré y le llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puertas de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Bali. En este caso, Ishi significa mi marido y ahora Bali significa mi Señor. Vemos cómo Dios, a pesar de todo lo que ella había pasado, el haber regresado a su antigua vida, donde ella estaba en pecado claramente, pero Dios dice que puso cercos, le incomodó, se le atravesó. ¿Para qué? Para que ella se apartara de ese pecado. Y no solamente eso, sino dice que la llevó al desierto y le habló a su corazón. Yo no sé, hermanos, pero los que han conocido de Dios, los que han conocido de la gracia de Dios, del favor de Dios, saben que Dios nos habla aún allá afuera. Cuando andamos perdidos, cuando andamos allá en el mundo, Dios nos habla de muchas maneras y nos habla al corazón. Yo recuerdo más de una vez, por diferentes razones o motivos, a mí me ha tocado en mi cuarto quebrantarme ahí donde estoy por alguna otra situación y he llorado y he tenido un encuentro con el Señor porque me ha fortalecido. De pronto me he querido salir para un lado, me he querido salir para el otro, pero Él se ha puesto ahí en medio y me ha dicho, Cristian, no te lo permitiré, no permitiré que te apartes. Y Él nos hablaba en su corazón, en nuestro corazón. ¿A cuánto les ha hablado el Señor? Amén. Yo creo que a todos, ¿cierto? A todos Dios nos ha hablado. Versículo 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. En esta palabra desposaré quiere decir estar esposado, estar unido a Él.
Versículo 20, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En aquel tiempo, dice el 21, responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de los hijos de Lo Ruhana, y le diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Vemos acá la gracia de Dios. Nosotros muchas veces llegamos y juzgamos a la gente, pero Dios pudo más su amor por esa mujer, y Él quiso traerla de regreso a Él, y no solamente traerla de regreso a Él, sino quería darle una segunda oportunidad. ¿Será que nosotros de pronto en algún momento con alguna persona no hemos querido dar segundas oportunidades? ¿Qué piensan ustedes? La palabra del Señor dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana son nuevas sus misericordias, y muchas veces nosotros somos duros para perdonar, somos duros para olvidar, pero vemos que Dios siempre se mueve a misericordia y Él siempre tiene compasión por cada uno de nosotros. Ahora vemos el encuentro que tuvo Dios con Gomer. Tuvo misericordia, ¿cierto? Pero ahora va más allá y quiero que vayamos al capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor, me dijo otra vez Jehová, está diciendo Oseas, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para los hijos de Israel, los cuales le miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Le compré, dice, entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin edot y sin terafines. Vemos acá en el versículo 3, cuenta la historia, que esa instrucción que le está dando Dios al profeta es, ve y cásate de nuevo con esa mujer. Wow, qué duro, ¿no? Después que ella lo había abandonado, se había ido otra vez allá a vivir perdidamente, a fornicar, a hacer pecado. Dios le dice, ve y otra vez toma a esa mujer fornicaria. Pero no solamente eso, sino que dice, ve y paga por ella, cómprala. Como que algo no coincide, ¿cierto? Vemos cómo Dios tenía tanta misericordia por ella, donde le dice, ve y compra a esa mujer. Capítulo 3, se lo vuelvo a leer. Me dijo otra vez Jehová, ve y ama a esa mujer, aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. ¿Qué es lo que estaba reflejando este texto bíblico acá? El amor de Dios para con su pueblo. Que a pesar de que Israel fue un pueblo infiel en todo momento, fue un pueblo que siempre se desviaba, Dios tenía gracia y favor por ellos en todo momento. Y sabemos que hoy en día la iglesia del Señor es el nuevo Israel, es el Israel de Dios espiritual. ¿Será que también nos trata de esa manera Dios? Claro que sí. Dios siempre tiene misericordia para cada uno de nosotros. Aunque no muchas veces seamos justos o no seamos correctos, Dios permanece fiel en todo momento y para siempre. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor por esta palabra? Y este texto bíblico, porque igual toda la palabra se relaciona, todo tiene una relación como tal, vemos cómo refleja también lo que vino a hacer Jesucristo por cada uno de nosotros. Cuando Jesús llegó y murió
allá en la cruz del Calvario, nadie lo merecía. Nadie, absolutamente nadie merecía lo que Jesucristo estaba haciendo en ese momento. No merecía que Él pagara por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque éramos malos. Hasta ese momento nos burlábamos de Él. Pero Dios dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso me lleva a mí a que muchas veces las personas hacen daño o nos hacen daño de alguna otra razón. ¿Y sabe qué pienso yo? Lo mismo que pensó Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos están aquí? ¿Por qué? Porque Dios es misericordia y Dios nos llama a perdonar. Pero vemos cómo dice: ve y ama a esa mujer, tómala, cómprala. De esa manera Dios nos compró a nosotros con amor, aún a pesar de no merecerlo. Gomer representa a Israel de ese momento, que era infiel, le fallaba a Dios. Pero vemos cómo Dios tuvo misericordia y se complació. Y vemos cómo en el versículo 2, Dios en todo momento quería traerla. Yo no sé usted, a los que han conocido del Señor, cuando usted se aparta de Él, su vida no es igual. Usted comienza a ver cómo lo persigue. Usted llega y se monta en un taxi y resulta que el taxista está escuchando una emisora cristiana. O de pronto te sientas en el parque y una persona viene y te habla del Señor. Puede ser que estés hasta allá en el lugar que menos te lo imagines, y allá vas a escuchar una canción cristiana, vas a escuchar un mensaje, vas a escuchar algo que te dice: Dios, cuando estaba contigo me iba mejor. Así como decía Gomer: cuando yo estaba contigo no me faltaba nada. Muchas veces, iglesia, tenemos que recordar que la fidelidad de Dios siempre está en todo momento, y Él siempre va a buscar un detalle muy especial. Siempre Él hablará a nuestros corazones en todo momento. Le pide a Oseas que vaya y ame a esa mujer adúltera, como el amor de Dios para con los hijos de Israel. No solamente que la ame, sino que vaya y pague por ella. En la Nueva Versión Internacional se menciona que muy probablemente sea esa misma mujer. Al comprar tiene un significado espiritual, de la misma manera que le pide a Oseas que la ame y pague un precio alto por ella, aún sin merecerlo. Justo ese acto de misericordia es lo mismo que Dios hizo por nosotros por medio de Jesús, y quiero que lo veamos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Dice así: porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué bendición, hermanos. Usted y yo teníamos un precio que ya Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. Y no es porque nosotros lo merecimos, sino fue por gracia de Dios. La misma gracia que tuvo Dios por esa mujer, por Gomer, la misma gracia que tuvo por ella, la tiene por usted hoy en día. Que usted se pueda arrepentir y pueda buscarlo y pueda reconciliarse con Él. Quiero que vayamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. ¿Cuándo lo tienen? Me dan un fuerte amén. Ok. Dice la palabra del Señor: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Iglesia, Dios ha pagado un precio muy alto por la vida de Carlitos, ha pagado un precio muy alto por la vida de Osvaldo, ha pagado un precio muy alto por cada uno de nosotros por medio de Jesús. Y no es porque lo que nosotros hagamos le vamos a agradar a Dios, porque absolutamente nada de lo que nosotros hagamos puede comprar lo que ya hizo Jesús por cada uno de nosotros, de morir allá en la cruz del Calvario. Pero uno dirá, pero ¿cómo es posible? O sea, habiendo tantas mujeres bonitas ahí en esa época probablemente, ¿por qué ve y toma esa? ¿Por qué? Porque Dios tenía propósitos grandes, propósitos maravillosos con esa unión. Dios tenía grandes planes para esta unión, iba más allá de lo que ellos entendían. Había un propósito para con sus hijos. Nuestros hijos llegarán a ser alguien en la vida, pero va a depender de qué clase de ejemplo y vida le demos a los padres. Y vemos en esa unión, habían hijos de por medio. Había un hijo que era parte de ese matrimonio, de esa unión de Oseas con Gomer. Y sabemos que Dios iba a tener grandes planes también con él. Por eso en cada matrimonio es importante el luchar juntos. Yo veo eso, que muchas veces hoy en día, en la época que vivimos, los matrimonios son desechables. Los matrimonios por cualquier cosa ya se dividen, ya se separan, ya lo dejan todo botado. No luchan y no preguntan cuál es el propósito de Dios con esa relación. Muchas veces decidimos dejar botado todo y no tenemos misericordia. Pero vemos cómo ese Dios maravilloso es un Dios que se compadece en todo momento. Dios se compadeció por Israel de aquella época y Dios se sigue compadeciendo hoy en día por cada uno de nosotros, a pesar de no merecerlo. Más adelante vemos otro capítulo en Oseas, el capítulo 11, y quiero que lo veamos. Y vemos cómo Dios le habla a Oseas en esta palabra. Oseas capítulo 11. Estamos entendiendo que Gomer representa el Israel de ese momento. Había fallado, se había equivocado, se había apartado de Dios, pero Dios la seguía amando a Israel, así como Dios nos sigue amando hoy en día. Y quiero que veamos acá en el capítulo 11, versículo 1, dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos suamerios. Yo con todo eso enseñaba al andar al mismo Efraín, que representa a Israel, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. ¿Cuántos saben que Dios nos cuida? Versículo 4, que dice unas palabras hermosas, dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre la cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerán espadas sobre sus ciudades y consumirá sus altares, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, no entraré en tu ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel
con los santos. Vemos cómo Dios tenía esa lucha con su pueblo, porque no querían, era un pueblo rebelde, era un pueblo hostil, no querían. Pero Dios siempre iba más allá en amor, en misericordia y en favor para su pueblo en todo momento. ¿Se les parece a ustedes hoy en día de pronto a la iglesia del Señor? Que nos apartamos, nos vamos atrás de dioses ajenos, nos apartamos de la iglesia por alguna otra razón, decidimos volver al mundo a vivir perdidamente. Pero el versículo que más me conmovió fue donde dice que con cuerdas de amor Él nos atrae. Ahora entendemos la canción de ¿cómo se llama el hermano que canta? Julio Melgar, con cuerdas de amor. Dice que cuerdas de amor cayeron sobre Él. Y hoy en día esas mismas cuerdas de amor están cayendo sobre usted en esta mañana. Dios nos ama. Y a pesar de que más nos alejamos, Él nos sigue amando más. ¿Por qué? Porque Él no se va a cansar de luchar por cada uno de nosotros. A pesar que somos infieles, a pesar que nos apartamos, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel, siempre tiene la puerta abierta para toda aquella persona que quiere reconciliarse con el Señor. Este libro es tan maravilloso porque fue ese anuncio de lo que iba a venir, de todo lo que iba a hacer Jesús por nosotros. Y vemos que uno dice, pero no entiendo, o sea, ¿cómo Dios le pide a Oseas casarse con una fornicaria? Él estaba pidiendo que tuviera gracia sobre ella también, que la perdonara y que tuviera gracia y misericordia y que le diera una nueva oportunidad, así como Él nos da nuevas oportunidades a cada uno de nosotros todos los días. Yo no sé, hermanos, pero como decía al principio, nosotros muchas veces somos el ejército de Dios que dejamos los soldados caídos, no los ayudamos, no los motivamos, no les apoyamos para que se vuelvan a incorporar, y Dios quiere que seamos también esos soldados que levantan a esos caídos. Esta iglesia, y yo considero que todas las iglesias, aquí no hay nadie perfecto, aquí no hay nadie que sea perfecto delante de Dios, todos hemos fallado. Por lo tanto, toda persona que venga a esta iglesia necesita ser restaurada. Así como cada uno de nosotros necesitamos ser restaurados todos los días. ¿Por qué? Porque necesitamos la gracia, necesitamos el favor de Dios todos los días. Las iglesias son como esos hospitales donde todos son bienvenidos. Si usted alguna vez falla por alguna razón, si usted siente que le ha fallado a Dios, si usted siente que se ha apartado de Él por alguna razón, si usted siente que ya usted no es digno o digna para con Dios, hoy le quiero decir que Dios tiene misericordia y Dios te da una nueva oportunidad. Dios te da una nueva oportunidad para que te levantes, para que brilles, para que sea lo que Dios tiene planeado contigo. Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Me alegra ver acá al hermano Luis Gerardo, un hermano muy amado al cual aprecio mucho. Para mí es un placer tenerlo acá y yo sé que Dios tiene grandes planes con él. Amén, Luis Gerardo. Así que yo quiero que lo motivemos, lo animemos también para que Él siga viniendo, siga congregando. Y así como cada una de aquellas personas que se han apartado de Dios por alguna otra razón, si usted siente hoy en su corazón que necesita reconciliarse con Dios, si usted de pronto se ha sentido que no estaba lista o listo, o se ha sentido de pronto sucio delante de Dios, o se ha sentido de pronto que no merece el favor o la gracia de Dios, hoy le tengo que decir que Dios te atrae con cuerdas de amor, con cuerdas de misericordia, con cuerdas de gracia. Amén. Vamos a orar para cerrar en esta mañana y ponerle todo en las manos del Señor y darle una nueva oportunidad. Si usted esta palabra le ha tocado su corazón y quiere decir, Señor, quiero tener de esa gracia, Señor, que tú das, de esa gracia tan maravillosa que tú siempre tienes para cada uno de nosotros. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios. Señor, y comprendemos, Señor, que tu gracia y tu favor, Señor, va mucho más allá de nuestro entendimiento, Dios. Señor, así como ese canto, Dios, tú nos atraes con cuerdas de amor, Dios. Señor,
a pesar de no merecerlo, Dios, porque no somos merecedores, Dios. Tu amor, Señor, siempre está con cada uno de nosotros. Tu gracia, tu favor, Dios. Señor, y queremos ser, Señor, ese pueblo tuyo, Dios. Señor, que le da la mano al caído, Señor, que restaura, Señor, al que ha caído por alguna razón, Señor. El que cura, el que alivia, Señor, las heridas de aquel hermano o aquella hermana que ha caído, Señor, que ha fallado, Dios. Señor, juntos, Padre Santo, queremos ser, Dios. Señor, ser ese centro de restauración, Señor, donde tú restauras vidas, Dios. Señor, y en esta mañana, Padre, si hay alguna persona que necesita reconciliarse contigo, si en esta mañana, Señor, hay alguna persona que se siente que se ha apartado de Dios por alguna otra razón, hoy es su día. Hoy es su día para que te puedas reconciliar con el Señor. Dios tiene grandes planes contigo. Dios tiene grandes propósitos con cada uno de nosotros. Señor, y te pedimos que tú te reconcilies con cada una de estas vidas, Dios. Señor, que tú vengas, Señor, a cada uno de esos corazones, Dios. Tu palabra dice que tú estás a la puerta, Dios. Tú estás ahí tocando, Padre Santo. Solo tenemos que abrir esas puertas, Señor, y tú entrarás, Señor Jesús, y harás un banquete, Señor, en nosotros, Señor. Nos gozaremos en ti, Dios. Padre, ven llenando, Señor, cada vida, Dios. Señor, ven llenando cada vacío, Señor, que pueda haber Señor, en aquella persona que está pasando alguna necesidad, alguna situación. O si alguna persona no te conoce, Dios, en esta mañana, Dios, ven moviéndote, Señor, en gracia, en misericordia y en favor, Señor. Ven levantando, Señor, a toda aquella persona que esté caída, Dios. Que toda persona, Señor, que se siente que no es digna, Señor, de merecer tu gracia y tu favor, hoy tú le dices, levántate porque te amo. Levántate porque te amo y te he amado desde el día que naciste. Tú tienes un propósito para con Dios. Señor, levanta a toda aquella persona que está caída, Señor, y dale una nueva vida, una nueva oportunidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén, gloria al Señor, iglesia. Sí, vamos a pasar a los niños que vienen en esta mañana.